Hola a todos, ¿cómo están? Proseguimos hoy con nuestra clase de lengua española. Hoy en la clase 7 vamos a hablar de los adjetivos. Bien, entonces tenemos acá dos cosas, dos objetos, que le podemos nombrar ya dos sustantivos. Hay una blusa y un helado. ¡Qué rico! Bien, ¿qué podemos decir de estos nombres o sustantivos? Puedo decir que la blusa es larga, puedo decir que es bonita, puedo decir que es ceñida, puedo decir que es elegante. Y del helado, ¿qué voy a decir? Primero que es sabroso, que es grande, que es dulce. Entonces, a cada uno de estos nombres le estamos agregando propiedades, le estamos agregando una cualidad a cada uno de ellos. Estas palabras son los adjetivos. Adjetivos quiere decir que está al lado de otro, adjunto, ¿sí? Está junto al otro. ¿Qué hacen los adjetivos? Los adjetivos acompañan al sustantivo y también señalan una característica o condición. Esos son los adjetivos. Pueden ser calificativos, pueden ser demostrativos y posesivos. Bueno, más adelante vamos a ver también otro tipo de adjetivos, porque en la nueva denominación de la Academia Española nos incluyen el nombre de determinantes, ¿sí? Anteriormente decíamos adjetivos calificativos, estos que acompañan al sustantivo y le dan una característica, condición o cualidad, son los calificativos. Estos calificativos lo que hacen es señalar una cualidad del sustantivo. Hoy se prefiere la denominación de adjetivo a los calificativos. Entonces, cuando decimos adjetivo, más bien nos referimos a los calificativos, que nos señalan una cualidad del sustantivo. Los demostrativos nos indican la ubicación del sustantivo. Si está cerca del que habla, está a una distancia media del que habla o está a una distancia más alejada del que habla. Y los posesivos indica a quién pertenece el sustantivo. Bien, entonces vamos a ponernos de acuerdo que los adjetivos calificativos son los que señalan una cualidad. Hoy en día entonces se prefiere la denominación de adjetivos a los calificativos. Bien, entonces lo que anteriormente se denominaban adjetivos determinativos, hoy los denominamos determinantes. Bien, entre estos determinantes, los primeros son los artículos. Bueno, los artículos son estos determinantes que ponemos al lado del sustantivo. ¿Para qué? Para determinar su accidente, su género y su número, ¿sí? Entonces, en singular, el para el masculino, la para el femenino y lo para el neutro. Y también, eso vamos a profundizar más en las clases interactivas. Existe en español, también en portugués existe la contracción del artículo. A más el me da al. Esto solo en masculino. En femenino no hay artículo contraído. En plural, los para el masculino, las para el femenino. No hay, el neutro no tiene plural. La contracción puede ser la preposición de más el artículo el, forma del, ¿sí? Del. Son las únicas dos preposiciones, los artículos contractos. Bien, estos artículos determinados usamos cuando ya conocemos al otro. Por ejemplo, vino a verte el señor que vende periódicos. Vos ya le conocés a ese señor.
Por eso te digo, vino el señor de los periódicos. O bien, vino la alumna Ana Paula. Muy bien, yo le conozco a Ana Paula, ya sé quién es Ana Paula. Por eso puedo decir la alumna Ana Paula, ¿sí? O vino el joven que te vendió la olla. Muy bien, vino el joven. Ya conozco, ese joven yo ya conozco, por eso uso los artículos determinados. Cuando no le conozco a la persona, le voy a decir, ¿sabe, profesor, que vino un alumno? ¿Sabe, profesor, que vino un profesor? Porque no le conozco a ese profesor. O vino a verte una persona, yo no la conozco. Entonces, los artículos indeterminados utilizamos para lo que no conozco, ¿sí? Llegaron ahí unos estudiantes, llegaron ahí unos vendedores, porque no los conozco, no sé quiénes son. Entonces, es indeterminado. Estamos ahora con los determinantes demostrativos. Decíamos que los determinantes demostrativos nos indican la ubicación. ¿Dónde está ese sustantivo, ese nombre? ¿Dónde está con relación a quien habla o quien escucha? Si está cerca de mí, que yo estoy hablando, entonces digo este camino, porque está cerca de mí. Y se dice cerca de mí, no se dice cerca mío, ¿sí? ¿Por qué? Porque cerca es preposición, no es sustantivo, por lo tanto no puede tener posesivo. Entonces, cerca de mí. Este camino está cerca de mi casa. Entonces, cuando es cerca es este. Si está más lejos es aquel camino, ¿sí? Aquel camino, lo más lejos. Sin embargo, el que es una distancia media, usamos ese. Pásame ese vaso, pásame esa cartera. La distancia es media. Bien, ¿cuáles son entonces los adjetivos demostrativos? Este, que está cerca de mí, esta, estos y estas para el plural. Cerca del que habla, cerca del que escucha, ese. En esa mesa, en ese lugar, en esos días, en esos tiempos, cerca del que escucha. Y lejos de los dos, aquel, aquella, aquellos, aquellas. Este cuento, esos animales. Bien, acá tenemos la relación entre el adverbio, los adverbios demostrativos y los determinantes demostrativos. Entonces, tenemos aquí y acá para el adverbio demostrativo. Entonces, aquí y acá tiene relación con algo más cercano, ¿sí? Más cerca del que habla. El masculino, este, estos, en plural. Esta, estas, y en neutro, esto. Ahí, esa es la distancia media, ahí. Ese, esos, esa, esas y eso. Allí, allá, son los adverbios. Señala más lejanamente aquel, aquellos, aquella, aquellos y aquello. Bien, tenemos entonces ahí los determinantes demostrativos. El otro tipo de determinantes son los posesivos. ¿Qué señalan los posesivos? ¿A quién pertenece el sustantivo? Y son mi, tú, su, mis, tus, sus, nuestro, nuestra, nuestros, nuestras, vuestro, vuestros, vuestras. Entonces, cuando hay un solo poseedor, mi, tú, su. Cuando hay varios poseedores, es nuestro, es nuestra profesora, es nuestra madre, son nuestros hermanos, son nuestros colegas, ¿sí? Es vuestra madre, es vuestra patria, etc. Así que dependiendo si hay un solo poseedor o varios. Bien, un parentesito pequeño ahora para decirles que en español, cuando el determinante está delante del sustantivo, no tiene género en singular. Entonces yo no digo mi madre, digo mi madre. Singular y plural, mi madre, mi padre. Tu madre, tu padre. Su madre, su padre. ¿Sí?
No es como en portugués que decimos minha mãe, minha pai, teu. Entonces es en singular, no se distingue el género. ¿Cuándo vamos a distinguir el género? Cuando está pospuesto. Madre mía, hermana mía, suegra tuya, ¿sí? Es posterior. Esto también vamos a profundizar en las clases interactivas. Ejemplo, nuestro perro. Hay varios dueños del perro, ¿sí? Un solo sustantivo tiene varios dueños. Nuestro perro. Bien, después están los determinantes numerales. Entonces, los numerales son los que nos indican una cantidad. Y son diversas clases. Los cardinales son los que nos indican la cantidad. 1, 2, 3, 100, 120, 500. ¿Sí? Los cardinales. Los ordinales señalan orden. Primero, segundo, tercero, decimotercero, vigésimo, etc. Los partitivos me señalan una parte. Medio, tercio, cuarto, es una parte. Algunos confunden los partitivos con los ordinales, ¿sí? Pero no es lo mismo decir primero o segundo que medio, ni tercero que tercio, no, porque el orden es una cosa y la parte es otra cosa. Y después están los múltiplos, doble, duplo, triple, cuádruple, quíntuple, etc. Entonces, determinantes numerales son cardinales, ordinales, partitivos y múltiples. Por último, están los determinantes indefinidos. Estos determinantes indefinidos, cuando trabajan como determinantes, concuerdan con el sustantivo, ¿sí? Algún niño abandonado, alguna niña abandonada, algunos estudiantes, algunas estudiantes, etc. Entonces, los determinantes, cuando son determinantes, porque estas mismas palabras van a funcionar también como adverbios en otros contextos. Vamos a profundizar más también esto. Pero, ¿qué son los determinantes indefinidos? Nos indican una cantidad, pero de manera imprecisa, sin brindar una cifra específica, ¿sí? Como dice la canción de Joaquín Sabina, demasiadas cervezas, dijo al ver mi cabeza reclinada junto a la suya. Entonces no dijo 20 botellas de cerveza, no dijo 12 botellas, dijo demasiadas cervezas. Indica una cantidad sin dar una cifra. Hay demasiada arena en esa vereda, ¿sí? La arena yo no puedo contar, ¿sí? Entonces digo demasiada arena. Bien, entonces esos son los determinantes indefinidos. Hemos visto entonces los determinantes posesivos, demostrativos, numerales, indefinidos. Son determinantes porque nos indican género y número del sustantivo. Posesión, distancia, indefinición y cantidad o número. Algunos ejemplos. Mis libros, eso es posesivo. Aquel jugador es demostrativo. Auto antiguo es calificativo. Ese castor es demostrativo. Linda cometa es calificativo. Muy bien, entonces con esto concluimos la parte de los adjetivos. Hemos visto su concepto, hemos visto también los diferentes tipos de adjetivos. Entonces me despido deseándoles que tengan un buen resto de jornada y nos encontramos en una próxima oportunidad.